también tampoco para los adjudicatarios del Muelle 13 son las decisiones judiciales que se han conocido recientemente. Y les voy a hacer un recuento porque nosotros ayer con Sebastián Nora les contábamos cómo esta pelea que ha habido entre el gobierno nacional, y el gobierno nacional hacemos referencia directamente al presidente Gustavo Petro, y los adjudicatarios de ese Muelle 13, que se llaman, ¿cómo se llaman los adjudicatarios? Grupo Portuario. Grupo Portuario. Se llama Grupo Portuario, ¿ese es su nombre? Sí. Grupo Portuario SAS, que además es de propiedad de los señores Rodríguez, que eran dueños de la revista Alternativa. ¿Y por qué decimos eso? Porque acá hay un componente político importante. Esa revista le hacía oposición al gobierno de Gustavo Petro. Y mucha gente sugiere que es por eso que se han sido tan incisivos con el Muelle 13. Exacto, le dicen al presidente, es que el presidente Gustavo Petro les quita la operación de ese muelle por el tema político y no realmente porque tenga la razón. Y exacto. Ayer contaba usted, Sebastián, que pues hubo una decisión de un tribunal en el Valle del Cauca que le da la razón al gobierno de decir, a ver, quienes tenían que dar una licencia ambiental para que ese muelle pudiera funcionar era la ANLA, que fue lo que dijo la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, y el Muelle 13 decía que no era la ANLA, sino era otra entidad que, ¿cómo se llama? La EPA, que es como la CAR pero de Buenaventura, que es, digamos, que la autoridad ambiental local. No sabe la cantidad de gente que me escribió ayer, sí, que es experta en puertos. No sabía que teníamos tantos expertos en puertos nosotros aquí en Colombia. De costas. Pero sí, hay un montón de expertos, abogados y demás, que nos escribieron sobre este tema, que tiene un componente político sin lugar a duda, pero también económico importante, y además porque el presidente había prometido que ese Muelle 13 se lo iba a entregar a los pescadores, ¿no? Se lo sigue prometiendo y pues repetimos también lo importante de esto es que esto le costó la cabeza a los últimos dos ministros de Transporte, William Camargo y María Constanza García, y a muchos funcionarios importantes dentro de la ANI de carrera, porque digamos que esto fue tierra arrasada en el sector transporte público. Es la razón por la cual hemos tenido dos cambios de ministro en el Ministerio de Transporte, a propósito de la presentación del nuevo gabinete ayer en el Teatro de Bellas Artes de Elia Zapata Olivella. Pero, Sebastián, sabemos y hemos contactado a los exministros, tanto García como Camargo, y no quieren hablar sobre el tema. Y los hemos llamado porque tenemos información nueva al respecto, que es lo que quiero que le contemos a los oyentes. Sí, era importante esta introducción para contar pues lo del tema de la competencia de la ANLA. Quiero que recordemos, Camila, y empezamos así este segundo informe. Este es la entrevista que le ofrece Luis Fernando Rueda, que es el vocero del Grupo Portuario, a los compañeros de la W Radio. Esto fue hace un mes y esto decía él en ese entonces. Misma sorpresa tenemos como titulares de un plan de manejo ambiental vigente, de un proyecto en operación sobre el cual cumplimos con cada uno de los requerimientos que nos hace el establecimiento público ambiental de Buenaventura. Por lo tanto, esta comunicación por parte de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que consideramos y reiteramos no tienen competencia sobre el terminal Muelle 13, el terminal marítimo de Buenaventura. Bueno, pues ahí decía el doctor Rueda que la ANLA no tiene ninguna competencia, como se demostró por lo que le contaba, porque es un muelle de alto calado. Alto calado quiere decir que mueve más de 1,5 millones de toneladas al año y atracan barcos de más de 8 metros. Este muelle, el Muelle 13, sí es de alto calado, entonces ahí la ANLA sí tenía competencia. Pero Camila, le traigo una foto del Muelle 13. Foto para que se conecten quienes quieren ver exactamente de qué estábamos hablando, porque yo sí creo que con imágenes se entiende mucho mejor. Sí, el que se pueda conectar, que se conecte ya, porque hay muchas imágenes que valen la pena. Entonces, esta que estamos viendo en estos momentos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, si no, pues vamos a hacer la descripción para quienes no tienen la posibilidad, porque de pronto están en sus carros y no se van a conectar a ver video manejando. No, exactamente. Y eso es un tema muy enredado, Camila. Yo he tratado de entenderlo con paciencia. Entonces, pues, si de pronto no soy claro, usted me dice. Pero traje la foto, que es una foto de la ANI, de una toma satelital. De ese es el lote. El lote se divide en 4 partes. La más importante, que es la que está en verde más clarito, porque hay 2 verdes, es lo que se llama el Muelle 13, que es el que tiene la salida directamente al mar para que atraquen los barcos y se mueva la mercancía. Yo ahí diría que es el verde más oscuro, pero pues como entre hombres y mujeres tenemos esa diferencia de que unos son daltónicos y las otras no, pero pues el verde más oscuro. Entonces, es el que es más cerca al mar, o sea, el que está directamente hacia el muelle. Ese es el Muelle 13, que es el concesionario, el que está concesionado, y el del lío. Exacto. Ese contrato arrancó en 1997 y de los otros 3 lotes se firmaron después, y el Grupo Portuario, el mismo grupo, tiene pues dominio sobre ellos.
3 con la ANI bajo la figura de concesión, y el del muelle 13 es bajo la figura de arrendamiento. Se le arrienda a la Armada, porque la Armada es el que tiene que caminar el derecho, el goce y disfrute y uso de ese lote. Pero entonces la Armada lo que hace es se lo arrienda al grupo portuario. Bueno, pero entonces me parece importante eso que usted está diciendo, porque yo he dicho concesión, no es un lote concesionado, sino arrendado. El que está en concesión son los otros 3 lotes. El que dice muelle 13 es arrendamiento, pero por ejemplo el que está en rojo, que dice lote 50, que también es muy importante en esta historia, ese está en concesión, y ahí la ANI entra pues a figurar como... Pero el del lío es el 13. O sea, y el 50, sí. 13 y 50, pero entonces el muelle 13 es el que le dan hace 50 años, dijo usted. No, desde 1997. Desde el 97 se lo da el Estado, se lo da a la Armada y dice, señores, Armada, este lote es suyo. Y la Armada pues dice, yo ¿qué hago con esto que es un puerto? Lo voy a arrendar. Exacto. A gente que sepa. Y me ganó una plata por eso. Y se lo arrendó al grupo portuario SAS. Desde 1997. Entonces, bueno, Camila, ¿qué es lo que ocurre acá? El contrato, con el muelle 13 se iba a acabar en enero del 2024. Entonces, ¿qué hace el grupo portuario? Dice, le manda una carta en enero del 2022, esto era el gobierno de Iván Duque, en el que le pide a la ANI, le solicita que el contrato de concesión, el del lote 50, no el del muelle 13. El rojito, para los que están conectados con nosotros. Ahí se adicione el muelle 13, es decir, que dentro de un mismo contrato de concesión, el grupo portuario quede con el lote 50, que es el rojo, y con el verde, que es el muelle 13, hasta dentro de 20 años más, es decir, para el año 2045. Pero no entiendo cómo lograron esa figura jurídica si uno era arrendamiento y el otro era concesión. No la han logrado. Eso es lo que ellos quieren. Es lo que quieren, lo que se estaba haciendo y lo que el presidente se dio cuenta, y por eso voló todo el mundo. Y por eso echó a los 2 ministros. Digamos que sí, y creo que con lo que le dije, yo no quiero hablar más de los ministros ni de la gente de la ANI. Ellos lo que entendieron es que jurídicamente no estaban protegidos, que de pronto se podían ganar algunos líos penales, y prefirieron pues firmar esto. Pero digamos que esa es la intención, eso es lo que el grupo portuario pretendía, y para eso inician este proceso en enero del 2022. ¿Qué es lo que ocurre en junio del 2022? Seguimos en gobierno de Iván Duque. La ANI dice, bueno, vamos adelante, y empieza a hacer un proceso de solicitud para que este contrato, el del lote 50, se anexe el muelle 13. Pero voy a decir una cosa, los abogados son supremamente creativos. Yo no soy abogada, pero me parece difícil como usted, un lote que es de la Armada y lo arrienda, puede anexarlo a un lote que no es de la Armada y es concesionado, y que la ANI sea la que dé la respuesta de que sí pueda englobar un lote arrendado con uno concesionado. Sí. Pero déjeme le pregunto, en el gobierno de Iván Duque, entonces, la ANI estaba diciendo, listo, vamos para adelante, les vamos a ayudar para que puedan hacer esto que ustedes quieren hacer. Y la ANI inicia un proceso que se llama el proceso de reversión, que es para que el muelle 13 vuelva a la nación, es decir, vuelva a la nación, y así... O sea, quitárselo a la Armada. Y se pueda, digamos, finiquitar y legalizar el contrato que estaba pretendiendo el grupo portuario, que es que en esta concesión de 20 años, pues el grupo portuario maneje el lote 50 y el muelle 13. Y en ese, Camila, en ese proceso de reversión, pues, y acá empezamos pues con las cosas interesantes, el grupo portuario, Camila, contrata a unos ingenieros pues independientes, reputados, que se llaman Romero y Serna. Eso fue en el 2023, en este proceso del que estamos hablando, y pues van a revisar, se van allá al muelle 13 a revisar eso, cómo está, eso en qué estado se encuentra, y sacan las siguientes conclusiones. Sacan 11 conclusiones. Este es un informe que yo creo que se puede calificar que es independiente, pues que es independiente porque lo contrata el grupo portuario, no el gobierno. O sea, este es un informe que contratan ellos mismos, y que les sale mal. No sé si les sale mal, pero estas son las conclusiones pues lo que dice, y es que el muelle 13 está en un muy mal estado. Son 11 conclusiones, por ejemplo, le voy a leer 4. Dice, la capacidad apropiada para manejo de carga del muelle para que no comprometa más su estado actual es de 2.700 kilogramos. Se deberán realizar obras de recuperación y restauración para llevar el muelle a su capacidad originaria óptima. Esa me parece importante. Ustedes tienen ese muelle vuelto chicuca, tienen que hacer unas obras para que el muelle pueda estar en la capacidad original como se entregó. Es importante al momento de realizar obras de restauración y rehabilitación del muelle establecer el grupo de prioridades, siendo estas las más importantes, los pilotes. En principio, consideramos que para disminuir la excesiva flexibilidad de la estructura y aliviar algunos pilotes,
es necesario reforzarlos y porque tiene una flexibilidad excesiva. Y digamos, lo más importante termina diciendo el informe: las anteriores afirmaciones indican que esta estructura de muelle, además de ser restaurada, debe ser reforzada para prolongar su vida útil, aunque no se pretenda llegar al cumplimiento. Todos estos documentos los vamos a poner en nuestra página de blurradio.com y los están viendo ustedes a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y a través de Ditu, porque pues leer los 11 puntos de la conclusión es pues muy extenso. Otro importante: las losas se encuentran en un estado de deterioro muy avanzado. Los elementos de tipo pilotes más afectados, bueno, digamos, sí están en muy mal estado, según Romero y Serna, el muelle 13, y esto tiene dos documentos. Uno es la descripción, que es un documento de 45 páginas, y el otro son las fotos, que acá las podemos ver. Estas son las fotos. Bueno, porque ahí ellos entregaron unas fotos y muestran cómo está el lote y cuál es el estado, y cuál es el estado del muelle, que está deteriorado. Sí, ahí ponen las fotos y ponen, digamos, las deficiencias de las losas, de la base, de que si le falta acero, por ejemplo. Dicen que, por ejemplo, para el tema antisísmico también tiene muchos déficits. Si podemos ir avanzando con las fotos, ahí pues se ve, Camila, pues como las grietas. Digamos, eso es lo que dice el informe de Romero y Serna, que el muelle 3 está en un muy mal estado y necesita una serie de inversiones para llegar a su punto óptimo. Y acá la cosa pues se pone muy extraña. Ya entonces tenemos este informe, pero entonces, Camila, ¿qué es lo que dice la ANI? La ANI, en el proceso que le estaba contando, para aceptar la solicitud de que el muelle 13 se pueda anexar al contrato de concesión 50, pues tiene que dar luz verde. Y para que dé luz verde, pues tiene que revisar cómo está el muelle 13. Y la pregunta es: ¿por qué da luz verde si el muelle 13 está vuelto nada? Como las fotos que usted nos está mostrando. No, pues digamos ahí, yo no sabría si el ANI, por el hecho de que esté en mal estado, sería una buena razón para negar la solicitud. Pues yo creería que sí, porque uno de las condiciones del arrendamiento de ese muelle, cuando se hizo el contrato, si no me equivoco, Sebastián, es que ellos tenían que hacerse cargo de que el bien no se deteriorara. Es cuando usted arrienda un apartamento, apartamento y usted se lo tienen que devolver como usted lo arrendó, con las paredes pintadas, no se lo pueden devolver sin focos, sin que todo rayado, el piso vuelto nada, usted se lo tienen que entregar como usted lo arrendó. Ahí está la cuestión. Usted se me adelantó porque ahorita le voy a mostrar el contrato original y esa parte que usted dice es clave, pero entonces devolvámonos a la ANI, recopilando, porque yo quiero que nadie se pierda. Entonces, el informe de Romero y Serna dice que está vuelto nada, que se necesita inversión, y la ANI, en el proceso de dar o no luz verde a toda esta cuestión, pues va mismo los funcionarios de la ANI al muelle 13, Camila, a revisar cómo está el muelle. Y en este documento de acta dice literalmente, y lo leo: el muelle se encuentra en buenas condiciones y en operación. Los elementos se encuentran en condiciones de operabilidad. Digamos, dice que está perfecto. Entonces, o alguno de los dos miente, o la ANI o Romero y Serna hizo un muy mal informe. Pero Romero y Serna contratado por el grupo portuario. Exacto. Entonces, bueno, esto es lo que dice la ANI. Para finalmente, Camila, pues en la resolución que mostramos ayer de noviembre del 2023, en la que dicen: damos luz verde para votar eso. Y en ese consejo directivo de la ANI, ¿quiénes votan en este sentido, Camila? La junta directiva de la ANI son 5 personas. A favor, para votar a favor de la solicitud del grupo portuario, votaron el Ministerio de Transporte, William Camargo; por parte del DNP, Juan Miguel Gallego; y por parte del Ministro de Hacienda, Diego Guevara. El único voto en contra fue de Susana Muhammad, Ministerio de Ambiente. Y por eso es que el presidente decía: a mí nadie me hace caso. Ahí entra en furia con eso. Pero fíjese que saca a Camargo del Ministerio de Transporte, a Diego Guevara lo nombra ministro de Hacienda, ahí no hay castigo para Guevara, y no sé qué pasa con Juan Miguel Gallego del DNP, de Planeación Nacional, que es donde estaba Alexander López. Porque a los que castigan directamente es al Ministerio de Transporte, pero creo que porque seguramente les dieron directrices desde la ANI. No sé si estuvieran tan enterados de los pormenores los de Hacienda y los de Planeación Nacional. Pues yo tengo entendido, Camila, que cuando se produce esa junta directiva y cuando la ANI saca la resolución para dar luz verde, que fue diciembre del 2023, ya la orden presidencial era muy clara, o era la intención del presidente, pues era muy clara. Y no le hacen caso. Claro, además que recordemos que si se aceptaba ese contrato es por 20 años más de explotación del área 50 con el muelle 13. Entonces, bueno,
ahora nos vamos, por último, lo último que quería mostrar es lo que usted hablaba. Bueno, ¿qué obligaciones tiene el grupo portuario en el manejo de esto? Vamos a mostrar, Camila, esto es el contrato original entre el grupo rotatorio de la Fuerza Armada con el grupo portuario, el primero, de 1997. Y en la cláusula número 4, en la que trata sobre las obligaciones que tiene el grupo portuario, dice, tiene que realizar pues obligaciones de mantenimiento preventivo, recuperativo y restaurativo del muelle 13. Claro, todo eso hace parte de sus obligaciones, y en el contrato dice que el incumplimiento de esta cláusula corresponde a una sanción pecuniaria de $450,000, al menos, esto es plata, de marzo del 2023. Entonces, ¿en qué estamos acá? Ellos tenían la obligación de la remodelación, de la previsión. Y no lo hicieron. Según Romero y Serna. Según la ANI sí, pero eso es lo que dice el presidente. ¿Cómo así? Que la ANI dice que sí hizo la remodelación y tenemos evidencia de que eso está vuelto nada. Es que acuérdese que el presidente fue allá. Sí. O sea, el presidente estuvo allá y dijo, esto es el colmo, como está esto se lo vamos a dar a los pescadores. Eso es otra discusión, si estamos de acuerdo o no. Pero en este punto en particular, el mandatario sí está teniendo la razón. Pues sí, según lo que usted me está contando. Claro, y digamos que el informe son de ellos mismos o contratados por ellos mismos. Pero y una última pregunta, y quería cerrar con esto, este informe es, ¿por qué al grupo portuario le convendría dejar patente que el muelle está en un mal estado? Uno dice, pero ¿por qué les puede convenir si puede dejar claro que están incumpliendo las obligaciones contractuales, que no puede ser que lo tengan mal? A mí, el análisis que yo hago es, ellos le están solicitando que le den por 20 años más en el contrato de concesión el muelle 13. Más el 50. Y ellos ofrecen hacer una serie de inversiones a largo plazo para recuperar el muelle. Es decir, como si parte de la contraprestación por tener el muelle fuera la inversión a largo plazo para recuperarlo. Pero eso sí es querer engañar a la nación, porque su función era que el muelle estuviera bien mantenido. Entonces yo le hago Camila esa oferta, y usted, Camila, pues como ANI o como Fuerza Armada, me dice, bueno, parte de la contraprestación es que usted deje en buen estado un muelle que está mal. Pero es que el muelle lo dañó usted, señor. Claro, ahí está la discusión. Es como si yo le estoy arrendando a usted un apartamento. Entonces usted me dice, oiga, arriéndemelo, Camila, por 10 años, pero parte del pago que yo le voy a dar por usted por su apartamento es arreglar el apartamento. Claro. Y le digo, Sebastián, pero es que usted fue el que lo dañó. Usted fue el que me dañó las paredes, me dañó el piso, me dañó las luces. Entonces no puede esperar que yo se lo siga arrendando y que el parte del pago sea que usted lo arregla. Aunque dicen los abogados muchas veces que es mejor un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? Sí, hay gente un poco que está del lado del grupo portuario me ha dicho un poco que bueno, que es muy oneroso, que es muy costoso las inversiones que se han hecho, no lo sé, pero está la historia. Y pues recordemos, Camila, pues el presidente se entera esto en qué condiciones se hizo, y pues ordena, y también pues la Contraloría hace unos hallazgos, la ANLA ya se cree competente y hacen pues la medida preventiva de quitar la operación momentáneamente por todo lo que hemos contado. Entonces, esto va para un pleito largo, yo creo, entre el grupo portuario y la nación, por una serie de cosas ambientales, contractuales, jurídicas, y yo creo que estamos parados en esto, y me parecía importante como contar esto de en qué estado está el muelle 13. Pero me parece interesante poder saber qué dice la gente del grupo portuario y poderlos oír, porque ya sabemos que William Camargo nos dijo que no sale, o sea, que no nos quiere atender al teléfono para que nos explique por qué razón votaron que sí podían englobar los dos predios y que el muelle estaba en perfecto estado. La doctora García, también exministra de Transporte, que sale por este lío, tampoco. ¿La gente del grupo portuario sí quiere hablar o no quiere hablar? Que están evaluando las cosas, algunas de las cosas que vamos a comentar hoy, para de pronto podernos darnos una respuesta o internamente, o los invitamos al aire, evidentemente. Y también la otra persona que me dice que no quiere saber nada de este tema por ahora es Carolina Barbanti, ¿es Barbanti? Barbanti, sí. Sí, es que a veces creo que lo he pronunciado mal. Carolina Barbanti, que era Camila, entró a la ANI, al Ministerio de Transporte, con William Camargo, y ella era la entonces directora encargada de la ANI, cuando la ANI le da en esa resolución luz verde a la petición de unir, digamos que las dos áreas del muelle. Y ella
más o menos me dijo, este es un problema muy grande para mí, no quiero dar pues por ahora Porque declaraciones. ella queda como presidenta encargada de la ANI, cuando William Camargo pasa a Camila, de la ANI, que fue donde llegó en el 2022 con el presidente Petro, y cuando sale Guillermo Reyes y lo pasan al Ministerio de Transporte, pues la ANI queda sin un director en propiedad. Pero es que esto, volvemos a la famosa entrevista que nos dio Gustavo Bolívar en su momento aquí al comienzo del año, que él dijo, María Fernanda Rojas llega al Ministerio de Transporte y va a sacar a todo el mundo por orden del presidente, porque hay una pues eso fue lo que nos dijo y eso es lo que dice el presidente, que hay una corruptela. Sí. Dice, eso está lleno de corruptos y por eso Camargo y García dicen, no señor, acá no hay corrupción, eso que usted está diciendo no es cierto y acá hay mucha gente que trabajó con su gobierno, pero sí sería bueno que nos respondieran ¿qué pasó con esto en particular? ¿Qué es lo que genera la furia del mandatario con la gente en el Ministerio de Transporte, que es donde él dice, yo soy el presidente pero no gobierno porque doy una orden y no me hacen caso? Porque ellos sentían que era jurídicamente inviable hacerle caso al presidente como el presidente quería. No estoy defendiendo pues al grupo portuario, y sabe que sabe que sí me lo han dicho, que me han dicho y me dicen, mire, el presidente tenía razón en que estos señores se comportaron mal con el muelle y que ese muelle había que quitárselo. Lo que pasa es que jurídicamente esa no era la forma. Jurídicamente se tenía que hacer, se tenía que hacer de otra manera para poder o esperar a que se les acabara el contrato y ahí sí quitárselos, pero no pues arrebatárselos así unilateralmente, porque eso lo tenía que decidir un juez, no lo podía decidir la nación. Esto va a pleito, el pleito seguirá. No, pues claro, por eso interesante entenderlo y además interesante también entender lo que hubo detrás de la salida de esos dos ministros de transporte. Nosotros tenemos propósitos para